tal? Bienvenidos nuevamente a esta serie de entrevistas. Estamos con Alejandro Martí, un empresario mexicano, un hombre que ha vivido en carne propia pues los delitos de la delincuencia organizada, la muerte de un hijo, y también pues un activista social que cada vez va tomando más fuerza en el ámbito público y privado de nuestro México y de todos los temas que pudieran interesarnos. Bienvenido, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Joe, es un placer para mí, muchas gracias. ¿Qué pasa después de el famosísimo llamado de si no pueden, renunciar? Mira, yo creo que empieza desde luego después de el llamado si no pueden, renuncien, un proceso de, digamos, de empoderamiento de la ciudadanía. Yo creo que nunca se había dicho ante el Pleno, el presidente, la Cámara de Diputados, senadores, Suprema Corte de Justicia, gobernadores y bueno, representantes de la Iglesia y la sociedad en general, un tema tan agresivo de decir, bueno, pues finalmente si no puedes con tu trabajo, ten la capacidad moral, por lo menos, o la autocrítica para decir, me retiro. Porque finalmente, lo que nosotros los mexicanos tenemos que buscar es que nuestros gobernantes tengan poder de autocrítica y que estén en los puestos políticos precisamente para servir al pueblo y no para servirse a ellos. Creo que fue un llamado importante, pero también fue una afrenta democrática, en un momento dado de una persona, aquel Alejandro Martí, adolorido, que la verdad es que ya no me importaba muchísimo y tenía yo quizá, no sé si la fuerza moral para decirlo, pero también la inmunidad moral para decir lo que tuviera que decir frente al gobierno, porque en ese momento yo creo que estaba representando, pues no nada más a Alejandro Martí, sino estaba representando al dolor de muchísima gente en México, sobre todo todos aquellos que no tienen ni la más remota posibilidad de que su voz sea escuchada, y sea escuchada como en ese momento a nivel nacional, ¿verdad? Corrupción también es estar sentado en las oficinas recibiendo un sueldo y no hacer nada. Y lo decía yo realmente con indignación y con mucho coraje, porque lo que a mí me sucedió como víctima y como padre de mi querido Fer fue precisamente la consecuencia de muchísimos años de mal gobierno, muchísimos años de funcionarios públicos, procuradores de justicia, secretarios de seguridad pública, gobernadores, directores de policía, verdaderamente más disfrutando el poder de su puesto que ejecutando el poder de su puesto. El problema en México es un problema que viene muchos años. La corrupción, la impunidad y la delincuencia se viene gestando de muchos años atrás, y ese era mi reclamo. Pero después de varias decenas de cientos de días de un acuerdo, ¿hubo alguna respuesta contundente, un cambio realmente importante en la forma de ejercer el gobierno? Sí, cómo no. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que lamentablemente también lo que en 50, 60, 70, 40 años se ha gestado, tampoco lo puede resolver de un día para otro. Yo también soy consciente. Yo como empresario durante toda mi vida, los cambios se van haciendo muy paulatinamente en los negocios, mucho más en los países y mucho más en las formas de pensar de los ciudadanos y del gobierno. Sin embargo, bueno, pues hemos adelantado enormemente. Hemos adelantado en el sentido de que tenemos hoy una reforma penal constitucional, es una de las reformas más importantes que ha tenido la historia moderna de este país, reformar el sistema judicial, o sea, el sistema de procesar penalmente desde policías, ministerios públicos, jueces y sistema penitenciario, y tenemos un plazo de otros 4 años para terminar con el proceso. Llevamos 4 y hay varios estados que han transitado de este sistema que tenemos de documentos, ministerios públicos, todo este vicio de corrupción que tenemos, a un sistema de juicios orales transparentes, abiertos, en donde en vez de que esté la mecanógrafa y dice que no sí dijo, tener los videos y tener a los fiscales y tener a los abogados y tener
que públicamente se vean estos y evitar esta corrupción tan tremenda. Ese es un punto importantísimo. Otra, el gran proceso que estamos teniendo de dignificación de las policías. Las policías en México es lo más desprestigiado que hay, pero también lo más desechado por la sociedad, pero también por el gobierno. Las policías es un ente en este país que francamente no tienen el lugar que deberían de tener. Por un lado queremos que nos protejan, pero por otro lado los acusamos de corruptos, les pagamos malos sueldos, no tienen prestaciones. La verdad es que las policías en México tienen que, su función más es servir al jefe, para armar todo el sistema de vida de ellos, de servir a la sociedad. Eso ya se está ganando. ¿Las Fuerzas Armadas en la calle están bien? Yo creo que no, yo creo que todavía no. Hay muchos estados ya que la policía está mejor, está dignificada, está con pruebas de confianza, pero el otro lado también está con prestaciones, con reconocimiento social. Mi anhelo es llegar a tener el sistema policíaco que tienen muchos países europeos, en donde el policía entra a los cines gratis, sus hijos van a los cines gratis, les dan palomitas, van a las escuelas gratis. Es decir, y no es porque sea gratis, por la prestación, sino por el reconocimiento de la sociedad hacia su policía. Hoy el reconocimiento de la policía es nulo, y bueno, estamos trabajando muy duro en eso. Tenemos 438,000 policías a nivel nacional, y bueno, poco a poco, ahorita están los mandos altos, ya hay un sistema impresionantemente bueno, el modelo de la Policía Federal, y yo creo que eso, bueno, pues será un gran avance, la independencia de los ministerios públicos. Es otra cosa que se está logrando y se está dando. Pero ¿cuál es el problema de raíz? ¿Cómo enfrentar la pobreza, el desempleo? Mira, yo creo que México tiene 4 grandes retos a resolver. El problema de seguridad, que yo diría, mi trabajo, mi dedicación como ciudadano, es a tratar de lograr una estructura jurídica funcional, que sea mucho más fácil cumplir con la ley que violarla, que exista una penalidad por cometer un delito para evitar la impunidad, y que los procesos sean expeditos, rápidos, justos y transparentes. Esa es una parte importantísima, pero diríamos, esa es la parte completamente funcional. ¿Cómo le das un verdadero refuerzo a este proceso de Estado de Derecho, de puras leyes, la moralidad de las familias mexicanas o de la gente? Y eso solamente se da con educación. Tenemos que hacer hoy una revolución intelectual a favor de cambiar la forma de pensar del mexicano. Hay que ver las estadísticas, todo el mundo piensa que las leyes son para romperse, si una ley no te acomoda hay que violarla, etcétera, toda una serie de cosas. Todos tenemos que hacer un proceso de legalidad. La segunda para mí es educación y salud. Necesitamos educar a la gente para que tengan mucho más posibilidades de tener oportunidades. Pero no al grado de asistencialismo, políticas clientelares. En el sentido de generar autovalores y reconocimientos, y hacer un proceso en el país que yo le llamo de meritocracia. El que se esfuerza gana, el que conquista supera. No el que grilla y pega de gritos y se arma y hace revoluciones es el premiado, sino que los méritos se vayan dando conforme al esfuerzo. Pero se parten de diferentes puntos, ¿no? O sea, hay pobreza extrema que no parte del mismo punto que un hijo de familia de clase media, media alta. Yo creo que lo que pasa es que es el cuarto punto. Lo que necesitamos nosotros es una sociedad más igualitaria. Yo no hablo de comunismo, ni de socialismo, ni de quitarle a unos para otros, no. Yo lo que creo es que por misericordia, por moralidad, simplemente por pensar que todos somos humanos, necesitamos elevar el nivel de la gente, sus trabajos, los sueldos, las prestaciones, las oportunidades. No podemos tener en este país estas
grandes diferenciales de la gente humilde y la gente rica. Y no te quiero decir con esto que yo pienso que el ser pobre es igual a ser delincuente. Claro. Pero nosotros tenemos gente, yo trato con campesinos padrísimos, gente humilde, preciosa, de lo mejor. Pero si elevamos el nivel general, sobre todo que haya las oportunidades, este país será mejor. Pero usted cómo está en el punto medio entre la gente y el empresariado, y de repente vemos monopolios, vemos sueldos bajos. ¿Cómo equilibrar esta situación entre ricos y pobres, la equidad social? Yo creo que ese es un cuarto, es el punto que necesitamos un gran líder. Yo estoy de acuerdo en que el próximo presidente tiene que ser un hombre fuerte y equitativo. No puede ser que estén monopolizadas muchas actividades de este país. Tiene que haber muchísimo más libre competencia, pero te tiene que también pensar en que no nada más es la libre competencia, porque si tú te pones a ver, el campo tiene una competencia bastante libre a raíz del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, también no comprendemos la posición del campo, no comprendemos la posición de esa gente. Tenemos que pensar en premiar la productividad. Fíjate, te quiero poner un ejemplo, el maíz. Nuestros competidores en los Estados Unidos, cada productor de maíz tiene mejor 400 hectáreas para producir, con tractores, con aire acondicionado. Nosotros el maíz lo producimos en un sistema parcelario. ¿Por qué no, aparte de tener los premios que tenemos por el precio, o sea, los precios mínimos, pagamos la sobreproducción? Para mí vale tanto un campesino que logra tener una sobreproducción de maíz, se lo puedo pagar un precio extra para que viva bien y que siga conformado con el sistema que ya tenemos, que tenemos microparcelas en todo el país. Nos tenemos que adecuar a eso. Ningún campesino mexicano va a poder competir con los americanos, pero con nuestro propio sistema sí lo podríamos hacer. Y México tiene el dinero para ir apoyando los renglones y las industrias que están menos favorecidas, para mantenerlos ahí y promover las industrias en lo cual somos verdaderamente competitivos, y tenemos en la calle muchísima mano de obra completamente desocupada sin esas oportunidades. Usted decía que al próximo presidente le va a exigir en 4 años resultados, y decía si hay feria para hacerlo. ¿Cómo? Mira, por ejemplo, yo me refería a eso de si hay feria para hacerlo. Bueno, en primer lugar, somos un país en macrofinanzas exageradamente bien armado. Es decir, tenemos 130, 140 billones de dólares, no tenemos un déficit. Y yo me refería concretamente a las reformas que se hay que hacer. Tenemos el dinero para hacerlo, no nada más nuestro, sino tenemos el dinero de los extranjeros. Te quiero poner, y en ese caso concreto, cuando decía que había feria para hacerlo, era el caso concreto de Baja California Norte. Baja California Norte, para cambiar el sistema penal allá, usó dinero de la Federación, del Estado, de la Conferencia de Procuradores Mundiales, del USAID, y le llovió dinero, y ahí está el resultado. Si eso de que no tenemos dinero es un pretexto. El mundo concurre a los países cuando tiene buenas ideas. Sobra dinero para hacer cosas, nada más que hay que hacerlas, hay que buscarlo, hay que empeñarnos y hay que ponernos a trabajar. Oiga, mencionaba que eran 4 puntos, el tercero no lo mencionó. No, bueno, hablábamos, o sea, fundamentalmente para mí es la parte estructural de educación, digo, de la parte estructural de seguridad, que son las leyes, el sistema judicial, digo, obviamente policías, ministerios públicos, sistema judicial y penitenciario, que esa es la reforma constitucional penal que salió en el 2008, y esa ya está. Ya lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando en ella. Ya está el CETEC, ya está elevada al Consejo Nacional de Seguridad y ya está funcionando. Los 3 otros factores son humanos. Uno es la reforma intelectual. Necesitamos trabajar en el gobierno, desde las escuelas, en la formación moral, en el sentido de que nosotros debemos de exigir lo que es un Estado de Derecho. Entender que los niños entiendan lo que es la simulación, la corrupción, para que así como hay niños ecológicos, haya niños legalistas. Claro. Para mí, desde luego, la tercera era salud y educación. ¿Te acuerdas que son
para mí elementos fundamentales para que generemos una plataforma en mexicanos con mayor educación y que tenga más capacidad de absorción. Y no me refiero a licenciaturas, me refiero a niveles técnicos. ¿Cuándo nosotros podremos aspirar a tener los mejores mecánicos, los mejores, a niveles técnicos, los mejores meseros, los mejores enfermeras? Entonces, las mejores enfermeras del mundo. Necesitamos fomentar el nivel medio. Se las pelean en Estados Unidos. Bueno, pues si se las pelean allá, aquí les vamos a tener que pagar mejor para que no se las lleven, y eso eleva el estándar. Y la última, pues, son las oportunidades del crecimiento económico. Muy bien, Alejandro, déjame hacer una pausa y en unos momentos más regresamos a esta charla. No le cambie, ya volvemos. Claro, muchas gracias.